Hermanos, abramos nuestras Biblias a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a ver la segunda parte de este capítulo esta mañana. El domingo pasado empezamos una serie de la carta de Efesios. Y yo creo que un resumen de esta carta es que en los primeros 3 capítulos, del 1 al 3, Pablo nos presenta la profundidad de nuestra salvación, la grandeza de nuestra salvación o el esplendor de nuestra salvación. Y en la segunda parte de esta carta, del capítulo 4 al 6, es la aplicación de la profundidad de nuestra salvación en esta vida, ahorita. Es decir, que nuestra salvación cambia nuestra forma de vivir en el presente. Pero otra vez, Pablo quiere que sepamos la profundidad de nuestra salvación. También el domingo pasado, en la primera parte del capítulo 1, vimos lo que Dios ha hecho para nosotros en Cristo. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha escogido. Dios nos ha predestinado. Dios nos ha redimido. Dios nos ha dado abundantemente su gracia. Dios nos ha dado una herencia en Cristo. Y también en Cristo Dios nos ha sellado. Entonces, nuestra salvación es segura, porque nuestra salvación es la obra de Dios. Y todo es para la alabanza y la gloria de su nombre. En esta parte del capítulo 1 vamos a ver sobre nuestro futuro. Pablo quiere que nosotros tengamos un mejor conocimiento de Dios para que sepamos lo que tenemos en Cristo y quiénes somos en Cristo. Vamos a leer del 15 al 23. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Otra vez, creo que la oración de Pablo es clara. Pablo quiere que nosotros tengamos un mejor conocimiento de Dios, para que sepamos lo que tenemos en Cristo y quiénes somos en Cristo. Es interesante que Pablo no cesó de dar gracias por ellos, por nuestros hermanos en la iglesia en
Efesio. ¿Por qué no cesó de dar gracias por ellos? Por su fe en Cristo y por su amor para los santos, nuestros hermanos. Es interesante porque él había oído de la fe de ellos. Él había oído del amor de ellos. Entonces podemos concluir que la fe de ellos, que el amor de ellos eran evidente, eran obvio a otros. Ellos vieron la fe, el amor de ellos. Y por eso Pablo no cesó de dar gracias por ellos. Sabemos que no somos salvos por nuestro amor, somos salvos por la gracia de Dios. Pero nuestra fe en Cristo, nuestro amor por los hermanos, es una evidencia de nuestra salvación. Entonces, una pregunta para nosotros. ¿Otros creyentes pueden dar las gracias por nuestra fe y nuestro amor? ¿Es evidente nuestra fe en Cristo? ¿Es evidente nuestro amor por nuestros hermanos en Cristo? ¿Tenemos este testimonio entre otros hermanos en Cristo, entre nosotros como una iglesia local? ¿Tenemos una reputación de amor entre nosotros? Espero que sí. Claro, no somos perfectos, pero es la dirección de nuestra vida. Nuestra fe está en Jesús. Tenemos un amor por nuestros hermanos. Que esto sea nuestro testimonio, nuestra reputación entre los creyentes. Pero después de dar gracias, él dice en versículo 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Él pidió a Dios. Entonces, un mejor conocimiento de Dios es la obra de Dios. Dependemos de Dios. Y también me llama la atención la frase Padre de Gloria. Quizás estoy equivocado, pero no creo que se encuentre esta frase en otro lugar en la palabra de Dios. Padre de Gloria. Su santidad, su grandeza, ¿quién es Dios? Él es perfecto, Él es infinito. Y Pablo quiere que nosotros tengamos un mejor conocimiento de este Dios, este infinito, santo Dios, Padre de gloria. Y también yo creo que la frase Padre de gloria nos hace pensar en el futuro, que siempre Él es Padre de gloria. Siempre Él está en control de todo. Siempre Él está en su trono. Él es Dios. Sabiduría y revelación. Otra vez, Pablo quiere que nosotros tengamos un mejor conocimiento de Dios. Claro, ellos conocieron a Dios. Nosotros conocemos a Dios si somos salvos. Pero siempre queremos un mejor conocimiento de Dios. Queremos conocerlos más y más cada día de nuestra vida. Dios da conocimiento de sí mismo. Dependemos de Él en cada momento. Y el deseo de Dios es que nosotros lo conozcamos a Él más y más. Entonces, la oración de Pablo es la voluntad de Dios. Entonces, es una buena oración, es una buena petición, porque siempre es correcto orar conforme a la voluntad de Dios. Y también sabemos que tenemos la promesa en 1 Juan 5, si oramos según la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye y tenemos la respuesta, porque es la voluntad de Dios.
Pero también es interesante, porque en versículo 17, Pablo acaba de decir, pido que el Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Versículo 18, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Esa es la oración de Pablo. Dios, abre los ojos de nuestro corazón. Queremos conocerte más. ¿Para qué? Para que tengamos un mejor conocimiento de Dios. Versículo 18. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. Esperanza, riquezas y la grandeza de su poder. Es interesante porque estamos hablando sobre nuestro futuro en Cristo, si somos salvos. Y creo que cada persona en todo el mundo quiere vida, quiere salud. Cada persona quiere riquezas, quiere poder. Son las cosas de una perspectiva del mundo. Por ejemplo, muchos políticos quieren poder, quieren riquezas, y yo pienso en Ponce de León. Él quería vida eterna. Y yo he visto el fuente que él encontré de vida en la ciudad de St. Augustine, en Florida. Todos quieren vida, riquezas y poder. Y yo no estoy hablando sobre un evangelio de la prosperidad. Pero hermanos, en Cristo, al pensar en nuestro futuro, al pensar en la eternidad, Pablo quiere que nosotros sepamos nuestra esperanza de vida eterna. Tenemos vida eterna. Él quiere que sepamos las riquezas de su herencia. Y yo creo que sobre todo nuestra herencia es Dios. Tenemos a Dios como nuestro Padre. Y también la grandeza, la extraordinaria grandeza de su poder. En Cristo. Todo es en Cristo. Pablo quiere que nosotros veamos, que nosotros sepamos algo sobre Dios. Digamos que hay dos personas. Una persona es creyente, la otra no es creyente. Y el mismo día, las dos personas reciben una noticia. Y es la misma noticia. Usted tiene una enfermedad. Y también usted tiene una enfermedad. Y quizás tiene un año más de vida. Y quizás usted tiene un año más de vida. Las dos personas van a morir pronto. Pero el creyente y el no creyente. ¿Quién tiene esperanza? El creyente. ¿Quién tiene las riquezas de la herencia de Dios? El creyente. ¿Quién tiene la extraordinaria grandeza del poder de Dios? El creyente. El no creyente no tiene nada. No tiene esperanza, no tiene riquezas, no tiene poder, no tiene nada. El creyente puede decir, estoy listo. Voy a morir.
Gracias a Dios por eso, porque yo estaré con Cristo para toda la eternidad. Cristo es mi esperanza. Mi salvación es mi esperanza. Como acabamos de cantar, nuestra alma esperará en Cristo. Tenemos esperanza. Es interesante la diferencia de el conocimiento puede hacer en nuestra vida. Es muy interesante. Porque, por ejemplo, yo sé que voy a morir en un año y la otra persona también. Pero un conocimiento del futuro hace la diferencia. Yo sé mi futuro, yo sé mi destino, yo sé quién soy en Cristo. Yo sé lo que yo tengo en Cristo. Yo estoy listo para morir. La diferencia de nuestra salvación. Y por eso Pablo quiere que nosotros tengamos un mejor conocimiento de Dios, para que sepamos lo que tenemos en Cristo y quiénes somos en Cristo. A pensar en el poder de Dios. Otra vez en versículo 19. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Y ahora Pablo va a explicar un poquito más sobre este poder de Dios. Versículo 20. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El énfasis específico está en el poder que obró en Cristo, en su resurrección y en su reino. Y sabemos que Cristo tiene toda autoridad en todos los lugares, por todo tiempo. Cada domingo, al final de cada culto, leemos la Gran Comisión. Y Jesús dijo, toda autoridad me ha dado, en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad. Ese poder que Dios tiene para resucitar a Cristo, para darle a Cristo el reino, es el mismo poder que Él obra en nosotros. ¡Qué increíble! Pablo, otra vez, él quiere explicar bien lo que tenemos en Cristo y quiénes somos en Cristo. Es muy, muy interesante. Otra vez, y hermanos, discúlpenme por repetirme, pero yo quiero hacer algunas conexiones en este texto. Pablo quiere que tengamos un mejor conocimiento de Dios. Él quiere que sepamos nuestra esperanza, que sepamos un mejor conocimiento de nuestras riquezas, que sepamos que tenemos un mejor conocimiento de la grandeza de su poder. Pero el enfoque siempre está en Dios, en Cristo. Un mejor conocimiento de Dios es el llamamiento de Dios. Es la herencia de Dios. Es el poder de Dios. Y otra vez, Dios, Cristo. Nuestro enfoque está en Cristo. Y Pablo quiere que tengamos una comprensión profunda de nuestra salvación, de la grandeza de nuestra salvación. También
Para mí, versículos 23, 22 y 23 son interesantes. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Jesús es el regalo de Dios para la iglesia. Es como Dios le dio a la iglesia un regalo. Y el regalo es Cristo. Hemos recibido este regalo, Cristo. Y también Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y también él dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Y él sabe lo que él va a escribir después, porque en capítulo 5 vamos a encontrar más cosas sobre la iglesia. Pero es decir, yo creo que cuando Pablo dice, la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, es decir que la iglesia es la obra maestra de Dios, de Cristo. La iglesia es la obra maestra de Cristo. Pero es importante recordar algo. Una gran obra maestra se admira. Si tenemos una foto, una pintura, una obra de arte, se admira el arte, la foto, cualquier cosa. Sin embargo, se alaba, se adora, se glorifica el artista más. Entonces, la iglesia es admirada, pero siempre Cristo es glorificado. Siempre Cristo es adorado. La iglesia no está aquí para recibir la adoración. La iglesia no está aquí para recibir la gloria. La iglesia no está aquí para recibir la alabanza. Y otra vez, la iglesia es el pueblo de Dios, redimido por Dios para los propósitos de Dios en este mundo. Entonces, es decir, nosotros no estamos aquí para recibir la gloria, para recibir la alabanza, para recibir la adoración. Solamente Dios merece la gloria, la adoración y la alabanza. Pero es importante que nosotros sepamos lo que tenemos en Cristo, en nuestra salvación, y quienes somos en Cristo. Somos la iglesia de Dios, la obra maestra de Cristo, para la gloria y la alabanza de su nombre. Entonces, algunas aplicaciones. Si usted no conoce a Cristo como Salvador y Señor, es posible conocerlo a Él. Hay que arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús, y usted tendrá la promesa de vida eterna. Usted puede conocer a Cristo como Salvador y Señor, tener la esperanza de vida eterna, tener la grandeza de su poder, tener las riquezas de su herencia. Pero hay que arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús. Efesios 1:13, un versículo que leímos el domingo pasado. En Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Cristo. Para recibir la salvación, escuchar el evangelio, creer en Jesús, y tener vida eterna. Claro, después damos evidencia, damos fruto de nuestra salvación, como leímos esta mañana, fe,
amor. Para nosotros que somos cristianos, que somos creyentes, que ya tenemos vida eterna, Pablo quiere llamar atención a nuestra salvación, específicamente a nuestro futuro en Cristo. Es interesante porque lo que sabemos, lo que creemos sobre el futuro nos permite que vivamos ahora para la gloria de Dios y para nuestro bien o nuestro gozo en Cristo. Un ejemplo, en Hebreos capítulo 12, hablando sobre Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Sabemos que Jesús sufrió muchas cosas por nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabía el futuro, el gozo delante de Él. En esta vida vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por tribulaciones, situaciones que son difíciles, pero sí sabemos nuestro futuro. Podemos pasar por cualquier cosa, por el gozo que tenemos en Cristo. La verdad es que porque no somos infinitos, porque no sabemos todo, no sabemos todas las detalles de nuestras vidas. Es la verdad. Sin embargo, y este sin embargo es muy importante, no sabemos todo, sin embargo, si somos salvos, nosotros conocemos a aquel que sabe todo. Y eso es suficiente para nosotros. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero yo conozco a aquel que sabe lo que va a pasar mañana. Y eso es suficiente. Porque nuestro futuro, nuestra salvación está en las manos de Dios. Y Él es un buen Dios. Él es un buen Padre. Yo pienso en el ejemplo de Abraham en Hebreos 11, versículos 17 a 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Abraham ofreció a Isaac porque Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar a su hijo. La fe. Y otra vez, es posible que nosotros tengamos un mejor conocimiento de Dios para que nosotros pongamos en práctica nuestra fe, porque conocemos a Dios más. Y para terminar, otra aplicación. Tenemos un mejor conocimiento de Dios por la oración. Oramos así como Pablo oró. Dios, abre los ojos de nuestro corazón. Dios, por favor, danos un mejor conocimiento de ti. Y sabemos que estamos orando según la voluntad de Dios y por eso sabemos que tenemos la respuesta de nuestras peticiones. Si estamos orando, Dios, abre nuestro corazón. Él va a darnos más conocimiento de Él. Entonces, la oración. Pero, segundo, por medio de su palabra. Queremos escuchar a Dios. Claro, queremos hablar con Dios, pero queremos escuchar de Dios. Y escuchamos de Dios a través de su palabra. Podemos conocer a Dios más y más a través de su palabra. Podemos aprender
sus mandamientos, sus promesas, su carácter, quién es Él. Entonces queremos conocer a Dios más por medio de su palabra. Y también tenemos un mejor conocimiento de Dios por probarlo a Él. Es decir, poner nuestra fe en Él. Ok, Dios, yo leo eso. No entiendo todo, pero voy a obedecer. Voy a probarte. Voy a poner mi fe en ti. Y a través de la experiencia de nuestra vida, nuestras experiencias confirman lo que conocemos de Él en su palabra. Entonces tenemos la oración, tenemos un conocimiento de Dios a través de su palabra y ahora queremos poner nuestra fe en Cristo, poner en práctica nuestra fe, vamos a obedecer, vamos a confiar en sus promesas. Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Y podemos confiar más y más en Él y queremos crecer más y más en nuestro conocimiento de Él. Otra vez, la petición. Dios, abre los ojos de nuestro corazón. Dios, danos un mejor conocimiento de ti. Ayúdanos a entender lo que tenemos en Cristo. Ayúdanos a entender quiénes somos en Cristo. Otra vez, esta parte de la carta es la profundidad, la grandeza de nuestra salvación. Y es importante construir esta base, porque vamos a ver cómo poner en práctica nuestra fe. Vamos a ver qué debemos hacer con este conocimiento de Dios. Nuestra fe en la acción. Cosas específicas para nuestras vidas. Pero primero, otra vez, es importante que nosotros tengamos un mejor conocimiento de Dios y sepamos lo que tenemos en Cristo y quiénes somos en Cristo. Oremos. Dios Padre, gracias por este tiempo. Otra vez, gracias por tu palabra. Gracias por tu deseo, tu disposición de ayudarnos a conocerte más. Dios, que cada uno de nosotros siga en oración, buscando un mejor conocimiento de ti. También que cada uno de nosotros esté en tu palabra, para que te conozcamos mejor y mejor, más y más cada día. Y Dios, ayúdanos a poner en práctica lo que leemos, poner en práctica nuestra fe. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo y que esta salvación haga una diferencia en nuestra vida, en este momento de nuestra vida. Y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.